Bueno, quisiera comenzar llamando la atención de todos ustedes acerca de la importancia que ha tenido el martirio en el Carmelo del siglo XX. Es una realidad sobrecogedora. Voy a hablar muy despacito, no porque no me haya estudiado el tema, sino por respeto a nuestros hermanos brasileiros. Hablaré muy todo despacio. Entonces, fíjense que han sido no solamente Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, no solamente el beato Tito Brandsma, no solamente el beato Hilario Januszewski, carmelita polaco que murió en Dachau también, mártir de la caridad, que se prestó voluntario para atender a los enfermos de tifus y murió un mes antes de la liberación del campo. No solamente los 62 carmelitas o Carm, 59 frailes y 3 monjas que murieron en la Guerra Civil Española, no solamente los 80 carmelitas descalzos, entre frailes y monjas, que murieron en la Guerra Civil Española, otro padre polaco carmelita descalzo que está en proceso de beatificación, un terciario carmelita descalzo que murió en Dachau. Es el beato Isidoro Bacanja, laico carmelita del Congo, que murió salvajemente golpeado por no querer quitarse su escapulario. Es una realidad sobrecogedora este martirio. En la homilía de beatificación del Padre Tito, el Papa Juan Pablo II nos dijo, yo era un joven estudiante entonces, que tuve la suerte de poder asistir a la beatificación, fue mi primera visita a Roma en mi vida. El Papa Juan Pablo II les dijo a los peregrinos holandeses: no estamos hablando de figuras remotas, de un pasado perdido en la historia, ¿verdad?, del Coliseo y leones, etc. Estamos hablando de un compatriota suyo, de este tiempo nuestro, que murió testimoniando su fe en Cristo. Por lo tanto, yo quisiera pedirles que comencemos esta sesión con unos breves momentos de silencio para que Tito, Teresa Benedicta de la Cruz, Hilario Januszewski, los mártires de la Guerra Civil Española, Isidoro Bacanja y quizá tantos otros, pues nos acompañen, nos guíen y nos iluminen para ser también nosotros mártires, testigos de la buena noticia en nuestro tiempo. Mártires carmelitas del siglo XX, rogad por nosotros. Bueno, pues voy a hablar ahora del Padre Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau el 26 de julio de 1942. Voy a dar solamente unas pinceladas acerca del martirio de nuestro carmelita. La primera es una fecha que mencionaba ayer el padre Saverio en su ponencia, que es el 26 de julio de 1942. Si recuerdan ustedes, el padre Saverio nos contaba ayer que esa mañana del domingo 26 de julio, en todas las iglesias católicas de Holanda y también en alguna iglesia protestante, fue leída una carta colectiva, un mensaje de los obispos holandeses. Era una carta que se había preparado con mucho secreto, de forma clandestina, y que sorprendió al gobierno de ocupación nazi. Fue una sorpresa, que el domingo en las iglesias se leyera esta carta muy crítica con el gobierno de ocupación, muy crítica con la violación de los derechos humanos en Holanda y con la imposición de ciertas normas injustas por parte del nacionalsocialismo. El padre Tito, que ya llevaba varios años en prisión, no participó directamente en la redacción de esta carta. Él no participó directamente, pero antes de ser encarcelado, unos meses antes, había colaborado de forma muy estrecha con el arzobispo de Jong, que luego sería cardenal de Jong, que era el obispo que de forma más activa estaba luchando contra el gobierno de ocupación. Por lo tanto, fíjense qué bonito cómo esta fecha, 26 de julio del 42, une a estas dos grandes figuras del Carmelo del siglo XX, Edith Stein y Tito Brandsma.
porque, como ustedes saben, ese domingo se lee la carta, ese domingo muere el padre Tito sobre las 2 de la tarde, el 26 de julio, y como represalia por esa carta del episcopado holandés, el gobierno nazi declara que a partir de entonces detendría a los judíos bautizados y también a los judíos religiosos, aquellos religiosos de origen judío. Y por ello fue detenida Edith Stein y su hermana Rosa y fueron llevadas a un campo de distribución, Westerbork, y de allí pasaron al campo de aniquilación de Auschwitz, donde murieron con toda probabilidad el 9 de agosto. Pues es una fecha entrañable, ¿verdad?, para todo el Carmelo del siglo XX, 26 de julio del 42. Estas dos figuras quedan unidas, es una especie de vínculo muy hermoso entre los dos grandes mártires del Carmelo del siglo XX. Bueno, la segunda pincelada que quería compartir con ustedes es sobre la teología del martirio. Como todos ustedes saben, en los procesos de beatificación, en el derecho canónico sobre la beatificación, se insiste en que el martirio, para que la muerte de un cristiano sea considerada martirio, lo que determina esta categoría no es la pena, no es la muerte, no es el tipo de muerte violenta, sino que es la causa. En latín se dice mártires non facit pena sed causa. A los mártires no los hace la muerte, sino la causa de esa muerte. Y esa causa, y es también una frase muy conocida, tiene que ser el odio a la fe, in odium fide. Bueno, pues estos dos grandes carmelitas de nuestro siglo tuvieron ambos ciertas dificultades a la hora de que su muerte fuera considerada técnicamente, canónicamente, teológicamente martirio. En el caso de Edith Stein es una polémica muy conocida. Saben ustedes que cuando su causa fue presentada como martirio, hubo una reacción muy fuerte, muy negativa, muy crítica por parte del mundo judío. Hubo pensadores judíos y religiosos judíos que dijeron, bueno, que esto era un insulto, ¿cómo que ha muerto en odio a la fe? Ha muerto por ser judía. Los alemanes la detuvieron y la mataron por ser judía. El vicepostulador, que fue muy hábil en su argumentación, dio como motivo, como causa de su martirio, precisamente aquella carta publicada el 26 de julio del 42. Es decir, Edith Stein fue arrestada por ser judía, esto es evidente, pero la causa inmediata, la causa directa de su arresto y por lo tanto de su muerte fue esta carta del episcopado holandés. Por lo tanto, en cierto modo, ella murió in odium fide, murió como causa del odio de las autoridades nazis a la Iglesia y a la fe. Y así fue considerado. Luego, para colmo, en la beatificación, el Papa Juan Pablo II quiso tener una frase cariñosa hacia los judíos, pero aquella frase que iba a ser cariñosa, pues luego resultó también muy polémica, porque el Papa dijo, hoy beatificamos a una verdadera hija del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Papa lo dijo con mucho cariño, como una mujer judía que cree en la promesa, una verdadera hija del pueblo de Israel. Hubo gente que lo tomó muy bien, lo tomó como un elogio, y hubo gente que, sin embargo, lo consideró pues una afrenta para el judaísmo. Hubo un rabino famoso en Estados Unidos que dijo, ¿cómo? Una verdadera hija del pueblo de Israel que se convierte al catolicismo y se hace monja, esta es una hija del pueblo de Israel. Hubo ahí también sus pequeñas discrepancias. Cuenta la sobrina de Edith Stein que en la comida que tuvieron allí en Colonia, fue la beatificación, ¿verdad? Yo creo que fue en Colonia, estaba ahí el cardenal Ratzinger y varios cardenales y, en fin, parientes de Edith Stein que vivían en Estados Unidos, y comenta ella, y yo creo que tiene mucha razón, que en la comida se disolvieron todas las tensiones, en la comida, hablando, el trato humano, el diálogo humano muchas veces destruye las barreras y los prejuicios. En el caso del padre Tito también fue curioso esto del martirio, porque fue el primer beato del siglo XX, de la historia moderna de la Iglesia, al cual no se le pidió el milagro para ser beatificado.
Yo no soy un experto en estas taxonomías de beatificaciones y tal, pero saben ustedes que para ser beatificado es necesario un milagro, excepto para los mártires. Bueno, pues el Beato Tito fue el primero que, digamos, inauguró esta legislación, esta normativa, que debió escribirse por ahí por el 82, 83, y el padre Tito fue beatificado en el 85, por lo tanto fue el primero al que no se le pidió este milagro para ser beatificado. Pero ello supuso un esfuerzo grande en el proceso de beatificación. Yo trabajo mucho con el libro enorme, el Buscóducen, como se llama en lenguaje técnico, y es evidente que el postulador a los testigos les preguntaba, iba buscando que dijeran que no murió por motivos políticos. Entonces, a muchos testigos, ¿usted piensa que el padre Tito era un hombre político, que él estaba metido en la política? No, él se sintió llamado a defender su fe, a defender la Iglesia, pero no tenía filiación política, no era un hombre preocupado por la política directa, la política partidista. Por lo tanto, fíjense cómo también este tema pues causó cierta, bueno, no problema, pero un cierto debate en ambas beatificaciones, o sea que estuvieron también unidos en este sentido. Yo estoy convencido de que ambos, Edith Stein y Tito Brandsma, son sin duda plenamente mártires, y mártires conscientes ambos, y mártires, ahora lo diremos, en el sentido más profundo, más hermoso y más espiritual de la palabra. Ambos son mártires, pero en los procesos sus postuladores tuvieron que demostrar que realmente pues murieron in odium fidei, por causa, con motivo del odio a la fe. Más aún, ustedes han oído hablar del teólogo de la Universidad de San Salvador, de la UCA, John Sobrino, uno de los grandes teólogos de la liberación. John Sobrino, yo le conocí en el año 99, que fui a examinar allí a la UCA, y él me insistía. John, como buen vasco, es un hombre recio, ¿verdad? Un hombre de convicciones fuertes, y él me decía, bueno, Fernando, tenemos que hablar no solamente de mártires cristianos que han muerto por testimoniar la fe, por no renegar de su fe, sino que tenemos que hablar también de mártires jesuánicos, decía él. En fin, esto pone muy nerviosos a los obispos, en fin, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y él decía, mártires jesuánicos son los mártires que han muerto quizá a manos de cristianos, fíjense, o sea, no mueren con los leones en el Coliseo, con los paganos, a manos de cristianos, pero han muerto por defender los valores del reino que anunció Jesús de Nazaret. Y estos son mártires jesuánicos. ¿Ustedes han pensado alguna vez que quizá el que mató a Monseñor Romero, si se llega a esclarecer, probablemente era un creyente, era un cristiano, probablemente, el que le disparó? Entonces, ahí no había un odio a la fe porque esta persona negara que Cristo es el Señor o algo así. Entonces, John Sobrino hablaba de mártires jesuánicos. Luego, los papas también a veces han hablado de algo parecido. Por ejemplo, Benedicto XVI habló de las mujeres que murieron defendiendo su virginidad. Bueno, pues ya no son mártires porque negaran la divinidad de Cristo, sino son mártires porque preservaron un valor que se considera cristiano. Bueno, pues si la virginidad es un valor, pensemos en la justicia, pensemos en la libertad, pensemos entonces son mártires en cierto modo jesuánicos. Bueno, pues yo creo que Tito Brandsma y Edith Stein fueron también mártires jesuánicos, no solamente cristianos, sino mártires jesuánicos que defendieron pues la justicia, defendieron la libertad. En el caso del padre Tito, él luchó, luego lo contaré, porque los periódicos católicos no publicaran de ninguna manera las consignas nazis contra los judíos. Entonces murió en cierto sentido también por defender a los más débiles, a los perseguidos, etc. Por lo tanto, yo estoy profundamente convencido que son mártires cristianos y que son también mártires, valga esta expresión teológica de John Sobrino, mártires jesuánicos. Bueno,
La tercera nota es que la teología del martirio, la teología más profunda del martirio, insiste mucho en la dimensión cristológica del martirio. Igual que hablamos de que nosotros por el bautismo nos hacemos hijos en el Hijo, con mayúsculas, ¿verdad? Igual que hablamos de que somos imágenes de la imagen, son frases muy cristológicas. El cristiano es una imagen deteriorada y a veces un poco manchada, ¿verdad? Pero somos imágenes de la imagen, que es Cristo, Pues también podríamos decir que los mártires son mártires en el mártir, testigos en el testigo, porque Cristo es el mártir por excelencia, es el testigo por excelencia. Por lo tanto, esa dimensión cristológica es importantísima. Las primeras comunidades cristianas, como ustedes saben, pues tenían la costumbre, que hemos mantenido después, de guardar una reliquia de un mártir en el altar donde se celebraba la Eucaristía. El mártir se incorpora al martirio de Cristo. Fíjense qué bonito, es la reliquia del mártir que se incorpora al martirio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esa referencia a la cruz de Cristo, al martirio de Cristo, es muy fuerte en nuestros dos mártires, de los que hablamos hoy, en Tito Brandsma y en Edith Stein. Edith Stein, cuando entra en el convento de Colonia, elige como nombre religioso nada menos Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa Benedicta de la Cruz. Ayer Sandra nos contaba una serie de pensamientos de Edith Stein sobre la cruz, verdaderamente sobrecogedores. Ella escribió La ciencia de la cruz. Por tanto, hay la palabra devoción es un poquito floja, ¿verdad? Pero una devoción, un amor especial por esa parte del misterio de Cristo, de la cruz. Tito Brandsma también fue un enamorado de la cruz. A lo largo de su vida escribió dos comentarios al Vía Crucis. El primero fue en 1923 con motivo de una polémica muy grande que hubo a raíz de unos cuadros que pintó el expresionista belga Albert Servas. Saben que en Bélgica hay dos idiomas, el flamenco y el francés, y yo antes solía decir Servet, como si fuera en francés, pero alguien me dijo, no, que él era muy flamenco, él era del otro lado, no digas Servet que se revuelve en su tumba, di Servas. Bueno, ya aprendí cómo se dice Servas, Albert Servas, pintor expresionista al cual un carmelita descalzo, Jerónimo de la Madre de Dios, le encargó un Vía Crucis, y este hombre hizo un Vía Crucis expresionista muy raro, quizá adelantado para aquella época. Es una maravilla, está hoy en una abadía benedictina en el sur de Holanda, y aquel Vía Crucis suscitó una polémica tremenda, donde intervinieron Jacques Maritain, profesores de universidad, etcétera, hasta que el Vaticano lo prohibió en lugares de culto. La doctrina de la fe, o el Santo Oficio, como se llamaba entonces, pues decretó que no podía ser expuesto en lugares de culto. En un museo sí, pero en un lugar de culto no. El padre Tito, que debía ser amigo de este carmelita descalzo, de Jerónimo de la Madre de Dios, le aconsejó que obedeciera. Le dijo, mira, es mejor que obedezcas, porque desobedecer no va a servir para nada. Pero el padre Tito, con aquel carácter salomónico que él tenía, pues no solamente reprodujo el Vía Crucis en una revista de espiritualidad que él dirigía, sino que además escribió un hermosísimo comentario a este Vía Crucis. Y cuando aparece la tercera caída de Cristo, dice en el comentario, Señor, nos escandalizamos de tu humanidad, porque el rechazo de este Vía Crucis es porque era un Jesús demasiado humano, retorcido, ¿verdad? Y sufriente y tal. Dice, ay Señor, nos escandalizamos de tu humanidad. Bueno, pues luego escribió otro también para el santuario de Docum, que es donde, según la tradición, murió San Bonifacio, en la Frisia, en la región de la que procedía el padre Tito. Por lo tanto, él también fue muy devoto de la cruz, escribió estos dos Vía Crucis. Además, el padre Tito tiene un famosísimo poema
escrito en la prisión de Scheveningen, en Holanda, que se suele citar como Ante Jesús, aunque el título completo es Ante una imagen de Jesús en mi celda, del cual les voy a leer 2 estrofas para que vean cómo está muy presente esa pasión por la cruz. Dice así: feliz en el dolor mi alma se siente, la cruz es mi alegría, no mi pena, es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Quédate, mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Un poema muy, muy hermoso del Padre Tito. Más aún, en el año 42, cuando él pasó por muchos campos y cárceles hasta que terminó en Dachau, pues en el año 42, cuando estaba en el campo de Amersfoort, le invitaron, esto les va a sonar un poquito raro a ustedes, pero ahora lo explico, le invitaron a dar una conferencia sobre literatura holandesa. Aunque les parezca extraño, en los campos de concentración, sobre todo donde había intelectuales, políticos, gente de un cierto nivel cultural, pues no era raro que se organizara alguna velada cultural, que era una forma también pues de sobrellevar el tiempo con más alegría.